Namaste, Namaskar, ¿cómo están? Almas compañeras de camino, bienvenidas a este canal, al canal de Prana, a este espacio energético donde desde mi lugar pretendo unir Oriente con Occidente, integrar el cielo con la tierra y sobre todo, aquí es donde va este video, comprender lo interno observando lo externo. Este es solo un prisma, es solo un cristal con el cual Prana mira la realidad. Como siempre digo, pueden tomar lo que gusten y lo que no, simplemente lo dejan que fluya para que les sea útil a otras almas, a otras personas, a otros compañeros de camino que posiblemente por su camino único e irrepetible algo de esto les sirva. Así que bueno, bienvenidos aquí al canal de Prana. Y hoy quiero seguir trabajando esto que yo considero sumamente importante, algo que me parece fundamental, sustancial en la vida de nosotros, los humanos, al menos en este rinconcito del mundo, que es comprender la filosofía de vida del Ho'oponopono, comprender la filosofía de vida de esta liberación de creencias, de esta desprogramación de memorias. Y les voy a contar un secretito. Durante la pandemia del 2020, como muchas personas, me tuve que adaptar a trabajar online, algo a lo cual yo me resistía mucho. Y de pronto, bueno, en aquella gran crisis, con toda esa cosa que estaba pasando y la gente tan angustiada, empecé a atender gente de distintas partes del mundo, de habla hispana naturalmente, y bueno, gente de España, gente de Colombia, gente de Puerto Rico, latinos viviendo en Estados Unidos, obviamente gente aquí de Argentina, bueno, españoles que andaban por el resto del mundo. La verdad que fue un año donde conocí muchísima gente maravillosa. Hicieron despejos míos también. Y a la mayoría, cuando llegó el momento de transmitirles esta técnica, no a todos, pero a la mayoría, una forma de desprogramar era que comprendan esto del Ho'oponopono. Y me llevé la sorpresa de que prácticamente el 100% conocía lo que era Ho'oponopono. Y también me llevé la sorpresa de que casi el 100% no lo practicaba. Entonces me dije, ¿cómo hago para ayudarlos? Porque esto funciona súper bien. El Ho'oponopono le ha cambiado la vida a millones de personas en el planeta. En los años que vengo como terapeuta, la verdad que la gente ha salido adelante, ha cambiado sus vidas, ha mejorado tanto. Pero bueno, una cosa es en un gabinete, frente a frente, varias sesiones, y otra cosa es cuando es como un encuentro así, muy eventual o fugaz. Entonces, digo, ¿cómo hago para que comprendan esto del Ho'oponopono? Entonces ahí empecé a decirles que no era una técnica, porque la técnica es algo que yo puedo practicar o no. Es algo a lo cual puedo dedicarle un tiempo más, un tiempo menos. Entonces me viene esto de decirles que era una filosofía de vida. Es como cuando uno elige el vegetarianismo o cuando uno elige, no sé, alguna, la ecología o la espiritualidad, ¿no? Hay filosofías de vida que hacen que uno esté comprometido las 24 horas del día, los 365 días del año. Y aquí voy. ¿Qué es Ho'oponopono? Ho'oponopono es, antes que nada, en la traducción literal, es corregir un error. Pero no estamos acá para darle esa mirada. Quiero darles otra mirada un poco más profunda y tiene que ver con esto que les vengo tratando de transmitir, de desprogramar, de limpiar, de, como decía en el video anterior, no sos vos, no es él,
son las memorias, son las creencias, son estos programas que están instalados y que desde el subconsciente van disparando los eventos que nosotros llamamos destino. Ho'oponopono me enseña a limpiarme, a liberarme y a modificar esa realidad que cuando más investigo, cuando más indago, me doy cuenta de que no hay una única realidad. Es la realidad de cada individuo vista, decretada y sostenida desde sus creencias, desde sus memorias, desde ese pasado que sigue vivo, que sigue latiendo ahí en un rinconcito de la mente, que no es tan rinconcito. En el video pasado hablábamos de este 80% de mente subconsciente, ¿no? Y creo que la única forma que tenemos de salir adelante es desprogramar todo ese paquete que nos está condicionando, que nos está atando, que nos está, como decía en el otro video, esclavizando o condenando a repetir una y otra vez las mismas historias. A las personas no les sucede cualquier cosa, les suceden sus cosas. A las personas, cuando ustedes las pueden observar, observen su propia vida, van a ver que hay una repetición de patrones, ¿sí? Hay como una matriz que guía los eventos en la vida de una persona. Por eso hay gente que llega ancianita, fallece y nunca le sucedieron determinadas cosas, ni buenas ni malas. Le sucedieron más o menos las mismas, ¿sí? Entonces, cuando yo abro el video diciendo comprendo lo interno observando lo externo, estoy dando ahí una información de esto que transmito todo el tiempo. No hay nada afuera nuestro, pero absolutamente nada que no esté en resonancia con nosotros, que no tenga que ver con nosotros, directa o indirectamente, en mayor o en menor grado. A veces tiene que ver 100% con nosotros, a veces tiene que ver un 10% con nosotros, pero si yo no estoy en esa frecuencia, ese evento no puede estar ahí. Si yo no estoy en esa resonancia, ese evento no puede ser visto por mis ojos, no puede ser percibido. Simplemente yo no estaría en ese lugar cuando sucede. Esa persona no llegaría a mí. Ho'oponopono tiene que ver con limpiar, con desprogramar este proyector de realidad holográfica, le llamo yo, que me hace ver mi realidad a donde sea que vaya. Donde sea que el ser humano esté, está viendo, viviendo y experimentando esa realidad que fue generada, proyectada y sostenida desde un pasado. Esto es importante entenderlo. De pronto me dicen, bueno, pero yo le estoy haciendo las cosas bien o creo que las estoy haciendo bien y sin embargo todavía me siguen sucediendo determinados eventos. Ahí es donde les explico esto de que hay una inercia, de que esto está sucediendo, pero no por lo que hiciste hoy o ayer, por lo que hiciste durante años, ¿sí? Es como si alguien va a un nutricionista y comienza una dieta el lunes, para no fallar, cuando sabemos que no hay que iniciar nunca los lunes, pero bueno, dejamos la astrología ahí para los astrólogos. Supongamos que inicio la dieta y a la semana voy y le digo al nutricionista, estoy igual, no bajé nada y estoy haciendo todo bien. Sí, estás haciendo todo bien ahora, pero durante 20, 30 años hiciste todo mal, ¿no? Al menos desde la mirada puntual de este tema. Entonces, me va a llevar un tiempo que ese universo que me va devolviendo lo que estoy proyectando comience a sintonizar y a sincronizar los eventos para mostrarme que estoy en un nuevo camino, en una nueva realidad que se está generando, que se está gestando
y tengo otra que viene como un tren en cuanto a la inercia, que me viene empujando, que me viene arrastrando, que me viene moviendo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y entender que esto que estoy experimentando empezó a generarse en aquella infancia, en aquella niñez. Primero aprendo un patrón de creencias, primero aprendo un sistema de creencias desde esa infancia, desde ese mundo que vivía en mi casa, desde ese mundo que era mi realidad. Y después salgo a la vida, salgo a ese gran mundo a demostrar que yo tengo la razón. Salgo a la vida a demostrar que mi mirada es la correcta. Seamos sinceros, muy sinceros, no hace falta que nos engañemos. Cada cual sabe esto. Todos hemos cometido este error de pensar que nuestro pensamiento es el único, que nuestra verdad es la única verdad, cuando en definitiva si hay algo que tiene infinitas miradas es la realidad. Y en la medida que vayan comprendiendo esto de las memorias, de las creencias, van a ir experimentando y viendo en carne propia de que ante un evento puede haber muchísimas verdades, muchísimas miradas. Lo único que no se discute es que sucedió el evento, simplemente eso. Podemos decir, si este evento sucedió, ok, eso es indiscutible. Luego, la mirada, la interpretación, el juicio, todo el resto tiene que ver con las memorias, las creencias, las programaciones de cada una de las partes involucradas y de cada uno de los observadores. Pero vamos a lo práctico, vamos a tratar de mantenernos en lo que yo quiero transmitirle a través de esta serie de videos, que es entender que eso que me está sucediendo en mi vida, esa característica, esa serie de eventos, esas condiciones de vida, esas condiciones sociales, culturales, económicas, de salud, de relaciones, etcétera, de trabajo, de finanzas, todo eso es una réplica, o una amplificación, esto es como más importante, de esa infancia donde yo aprendí cómo era la vida. Lo digo de vuelta, primero aprendo un sistema de creencias y después salgo a la vida a demostrar que yo tengo la razón. Porque de niñito, de muy pequeño, había dos dioses, dos seres maravillosos, que eran un papá y una mamá, o en su defecto un abuelo y una abuela, pero en el 99% de los casos había adultos ahí a los cuales yo admiraba porque resolvían mi vida, me enseñaron a caminar, me enseñaron a comer, a atarme los cordones, me enseñaron a andar en bicicleta, me enseñaron a leer, lo que fuere. Y todo lo que decían esos dioses era palabra santa. Entonces, ¿cómo yo pretendo ver la vida desde un lugar distinto a como la veía en ese hogar, en esa infancia, donde se decía que esto era así, se decía que aquello era de otra manera, se opinaba de esto, se opinaba del otro, se opinaba de tantas cosas, y había un condicionamiento, Seguramente que yo generé algún cambio, modifiqué algunas cosas, creo que avancé un montón con respecto a mis padres, que soy de una generación nueva, que, bueno, montones de cosas. Ahora, cuando empiezo a entender lo que es este patrón, cuando empiezo a ver lo que es esta matriz, veo que lo único que cambió muchas veces, hay gente que ha logrado hacer cambios realmente profundos, pero en líneas generales lo único que cambió es el tiempo, ¿sí? La tecnología,
y de pronto seguimos repitiendo patrones con otros estándares tecnológicos, con nuestros estándares de confort, con otro lenguaje, viviendo de otra manera o creyendo que vivimos de otra manera. Y en definitiva es la amplificación de aquello que pasó hace 30, 40, 50, 60 años o 20, depende de la edad cronológica de la persona de la cual estemos hablando. Entonces, tanto lo que pasa en la vida personal como en el entorno, y esto es un poco más difícil de comprender, no sé si lo voy a decir en este video, lo vamos a decir en otro, pero todo, absolutamente todo, tiene que ver con esas memorias, con esas creencias. Hace un siglo atrás, 100 años, aquellos, como siempre digo, me gusta decirlo así, ¿no?, los padres de la física cuántica, empezaron, además de instaurar esta mirada nueva de la física, a dejar como frases que nos sirvieron en el mundo holístico. Y esta es la que siempre me gusta utilizar a mí, que dice que la mirada del observador modifica lo observado. Y que las cosas pueden ser, bueno, en el experimento de la doble ranura eran dos opciones, pero yendo a lo cuántico, explicaban estos genios de la física que había infinitas posibilidades. Y cada posibilidad va a depender de mi mirada, ¿sí? Va a depender de qué estoy decretando mirar y de qué canal estoy eligiendo ver, si fuera un televisor, ¿no? Entonces, todo lo que me está sucediendo tiene que ver con una mirada sostenida a lo largo del tiempo, con una mirada sostenida a lo largo de los años. Lo que me está pasando a mí y lo que está pasando ahí afuera. Desde si estoy arriba del auto, esperando el semáforo y veo que sucede algo, eso resuena en mí, o de pronto estoy en la cola para pagar un servicio o algo y escucho que alguien dice una cosa que me resuena. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con mi interno. Incluso esa gran realidad ahí afuera, que es lo que voy a evitar hablar en este video, porque es donde es como más difícil comprender y el ego encuentra más excusas para decir, bueno, pero yo tengo que ver con esa gente, ¿no? Y en realidad, bueno, esto cuando hablamos de las leyes de la metafísica, tiene mucho que ver, hay una gran resonancia. Pero entendamos al menos que nuestra vida está condicionada, programada, sostenida desde un sistema de creencias. Por eso es importantísimo observar, registrar qué fue de mi niñez, qué fue de mi infancia, observarlo desde una mirada adulta, amorosa, comprensiva, por favor, sin ningún tipo de juicio. El juicio me nubla el avance en este punto, ¿sí? Un juicio inteligente, la duda siempre sirve, ¿sí? Pero aquí, en este punto, es simplemente poder ver desde el adulto las cosas tal cual fueron. Solamente para entender, para comprender cuál es el molde que me moldeó a mí y a mi realidad. Les voy a tirar algunos tips, algunos puntos. Los puntos son tantos como ustedes quieran. Yo puedo enumerarle algunos. Estoy redactando un material antes de hacer estos videos para mi gabinete y yo enumeré 13 puntos, pero en realidad son muchísimos más porque la vida de las personas es tan rica, tan vasta, que no alcanza con 13 puntos para observar. Pero sí, como para empezar a mirar, a reflexionar y a entender qué es una memoria, qué es una creencia, qué es una programación. Vamos a hacer juntos un pequeño recorrido. No quiero hacer muy largo este video para que no sea tan pesado. Después haremos más.
pero los invito a que recordemos juntos dónde me crié, cómo era mi casa. ¿Sí? Recuerdo, cómo era mi casa de la infancia. Mis padres, si están vivos, siguen viviendo en esa casa, vivo yo aún en esa casa. Esa casa tenía dimensiones, tenía una cantidad de espacios. ¿Cuántas habitaciones tenía? ¿Cuántos baños? Tenía una cochera, tenía dos cocheras, no tenía cochera. Mis padres tenían un auto, dos autos, no tenían ningún auto. ¿Cómo era ese mundo que yo veía? ¿Cómo era la cocina? ¿Cómo se administraban esos espacios? Tenía de niño mi dormitorio para mí, era compartido con hermanos, con hermanas, estamos todos juntos amontonados, o cada uno tenía su dormitorio, había varios baños, había un cuarto de huéspedes, había un living con un comedor diario, un comedor de fines de semana. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese mundo donde cuando fui niño aprendía cómo era la vida? Esa casa, ¿dónde estaba ubicada? En un barrio periférico, en el centro de una ciudad, en un pueblo pequeño, puede ser un pueblo pequeño pero pujante, o puede ser un pueblo pequeño detenido en el tiempo, con gente con patrones mentales ya antiguos, viejos. Me puedo criar en una gran ciudad. ¿Cómo era esa vida? ¿De qué hablaban mis padres? ¿Qué recuerdos tengo? Era normal hablar de finanzas, hablar de cocina, hablar de política, hablar de las guerras. ¿Qué era normal? ¿Qué era lo común para esa gente que me crió? ¿De qué cosas se espantaban, se asustaban, les parecían horrorosas? ¿Y qué cosas eran admiradas? ¿De qué cosas se maravillaban? ¿Qué se opinaba ante un evento? ¿Qué juicios emitían esos seres? Seguro que emitían juicios. Seguro que se condenaba a algún sector sociocultural puntual, que no era lo mismo en una casa que en la otra. Había un patrón de pensamiento, había un patrón de ideas en esos padres, en esos abuelos, había una creencia que de niño yo escuchaba y era una verdad. Y como no vivía en las casas de los otros niños, ni en todo el mundo, yo vivía en ese mundo pequeñito, pequeñito, delimitado por esas paredes, por ese espacio, y si salía a la calle, que lo hacía, era acompañado de adultos que compartían ese patrón de ideas. Y es lo que fui grabando, grabando y grabando de cómo era la vida. ¿Qué cosas se comían en esa casa? Se hacía toda una apología a la comida, se cocinaba, se juntaba la familia para cocinar, eh, como en algunas regiones todavía se hace, ¿no? Se juntaban a hacer los chacinados, a hacer la faena, hacer lo que se llama aquí en la pampa húmeda la carneada que se hace en pleno julio. Se juntaban para amasar las pastas el domingo, se juntaban temprano para el asado, se dormía hasta las 12 los domingos. ¿Cómo era esa vida? Había un protocolo para poner la mesa, cada cual se sentaba en un lugar específico, en un horario específico se comía. Hay casas donde se comía a las 12 en punto, casas donde se comía a la 1 y casas que se comía en cualquier horario. Y no es que había algo que estaba bien o algo que estaba mal, eran simplemente patrones, ideas, y ese mundo era de esa forma. Había familias que ponían los platos boca abajo hasta que se servía la comida, familias con los platos boca arriba,
servilletas de tela o, no sé, un florerito. Cada familia tenía una forma de presentar esa mesa. Había una temática, un diálogo, se hablaba moderadamente, se opinaba, se escuchaba, había una interacción, o simplemente era mucha gente hablando a los gritos, hablando fuerte, terminaban y se ponían a jugar a las cartas, o se salía a dar una vuelta. ¿Qué se hacía? Todo eso me fue condicionando. Las compras, ¿cómo se hacían las compras en mi casa en esa infancia? Se salía una vez a la semana a ir a un gran supermercado a hacer las compras para toda la semana de una forma ordenada, con una lista. Hace falta esto, esto, esto. Y a lo mejor eran 2 horas de compra dentro de un súper, mirando precios, marcas, etc. O esa otra historia también que era común de ir 2 o 3 veces por día al almacén. Los chicos nos mandaban a lo mejor a la panadería o a la verdulería o a la despensa o a la carnicería. Todos los barrios tenían todo, no importa dónde vivas, siempre había algo de eso, que en algunos casos era para sacarte de apuros y en otro caso era andá y decirle que te lo anote, ¿no? Las libretas, donde el almacenero anotaba lo que llevaba y a fin de mes se pagaba. Todo eso fue formando un patrón de cómo es la vida, cómo eran mis compañeros de la escuela, ¿sí? A qué cosas podía acceder, a qué cosas no podía acceder. Iba a un club, no iba a un club. ¿Había clubes en mi lugar o no había nada? A veces hay lugares donde hay costumbres que son del colectivo, del pueblo, de la sociedad. Y en algunos lugares se hacían cosas que en otros lugares eran totalmente desconocidas y al revés, ¿no? Entonces, todo eso fue generando lo que era mi mundo. ¿Cómo era mi mundo? Era ir a una escuela pública, era ir a una escuela privada, era ir caminando, era ir en bicicleta, me llevaban mis padres. ¿Cómo era? Eso fue condicionando esta mirada de la vida, esta mirada de lo que yo llamo la realidad. Y esto no termina aquí, podemos hacer una lista de, insisto, como decía recién, muy, muy extensa de muchísimas, muchísimas cosas. Permiso, pero me está dando el sol. A ver, estamos acá, obviamente, dándole la espalda al este. Bueno, todas esas cosas que fueron condicionando, moldeando, y que lo importante acá también es que no era solo mi casa, iba gente. ¿Y cómo serían los amigos de mis padres, por ejemplo? Si eran amigos, si eran afectos, también compartían un campo de ideas, también compartían una mirada de la vida, también compartían una mirada de la realidad. Y como la gente se junta por afinidad vibratoria, siempre uno se junta con gente de la misma pluma, decimos a veces, lo más lógico es que lo que yo escuchase en mi casa, o en las casas de esos amigos, o cuando venían a comer o a cenar, o si se iba a hacer algún evento, todos compartían la mirada. Entonces caíamos en esto de empezar a decretar. ¿Cómo decretamos? Diciendo todo el mundo. Y en realidad no es todo el mundo, es todo mi mundo, y que para mí es un mundo. Un mundo de papá, mamá, abuelos, gente que parecía como eterna en los barrios, ¿no? Y había un funcionamiento de toda esa especie de constelación, ¿no? De astros moviéndose, cada uno con sus improntas y sus cosas. Y ese era mi mundo. ¿Y cuál es el punto? Que después yo creo que es todo el mundo. Y está lleno de individuos que dicen todo el mundo. Por ende funciona como un decreto.
¿A dónde voy con esto? Tenemos que revisar concienzudamente, amorosamente, nuestro sistema de creencias. Tenemos que revisar qué cosas aprendimos como una verdad y salimos a la vida a demostrar que tenemos la razón. Entonces, desde ese condicionamiento también hay una limitación en la elección, hay una limitación en el permitirme o no permitirme hacer algo, acceder a algo, estudiar algo, trabajar de algo, iniciar una relación, porque yo ya estoy condicionado y me estoy perdiendo esto que decíamos hace unos minutos de la física, las infinitas posibilidades. Que supongamos que no sean infinitas, que sean cientos. Pero seamos sinceros, ¿quién en su vida contempla cientos de posibilidades? Estamos atrapados en una mente dual, donde en esta cuestión de la crianza tenemos la idea de buenos y de malos, de rico y de feo, o de rico, sabroso y desagradable, o de bonito y feo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, es muy difícil que yo vea más de dos posibilidades. Y si en esa infancia tuve muchos condicionamientos de limitación, yo internamente aprendí que hay cosas que son para mí porque eran las que se podían, las que sean, y cosas que no eran para mí porque no se podían. Entonces, hoy de grande observo cómo es mi vida, qué cosas son para mí y qué cosas son para los otros. Acá estamos todos en mayor o en menor grado condicionados, ¿sí? Esto es simplemente para que vayan reflexionando, vayan pensando, como decimos bien aquí en la pampa húmeda donde vivo, ¿no? Lo vayas rumiando como las vacas, lo volvés a pasar, lo volvés a pasar, le encontrás otro matiz y un día decís, wow, yo pensé que esto estaba resuelto. Y en definitiva es la memoria que, como no se quiere extinguir, porque es un programa como en la maravillosa película Matrix, ¿no? Siempre encuentra la forma de boicotearte o de condicionarte o de atarte. Entonces, esta serie de videos es para que empiecen a ver, si bien vamos a trabajar la liberación de creencias, la liberación de memorias, hay material que les puedo compartir por PDF, no tengo ningún problema, eso simplemente me lo pueden pedir, de cómo limpiar. Pero lo más importante es que empiecen a observar esto que dije en el video anterior. No son ustedes, no sos vos, no sos vos, no sos vos, no es él, no es aquel. Es qué memoria está corriendo, qué software está actuando, qué condicionamiento te está haciendo generar esa realidad. Ya no te enojes con tu hermano, él solo es un espejo. En Ho'oponopono decimos esto: lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Tú eres solo el espejo. Lo que me gusta de ti, lo celebro en mí, porque solo eres un espejo. Por eso esto, cuando inicio el video, comprendo lo interno observando el externo. El externo es el mejor GPS que existe. El externo me está diciendo dónde estoy posicionado mentalmente, energéticamente y sobre todo emocionalmente, ¿sí? Ya hablaremos de esto más adelante, porque es mucha la información que hay que compartir para que se entienda bien. Pero nosotros no atraemos la realidad solamente desde la mente, desde el pensamiento. Y me toco la cabeza como que si la mente estuviera en el cerebro. Bueno, eso también es un condicionamiento, es una memoria. La mente está en el cuerpo mental. Pero asociamos el pensar a la cabeza, ¿sí? Pero tengo que salir de este condicionamiento. Tengo que permitirme limpiarme, tengo que permitirme liberarme. Y esto no solo sucede a nivel mental, sino yo genero y sostengo la realidad desde esta cosa maravillosa que es el Anahata Chakra, el chakra cardíaco, que es la gran planta transmisora que transmite. ¿Y que transmite? Una frecuencia que tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi postura corporal, tiene que ver con la energía
que maneja mi aura y todo mi campo cuántico, que sí está comandada por la mente. Pero también hay emociones, y esto da para hablar muchísimo. Tenemos montones de emociones también aprendidas desde esa niñez, desde esa infancia. Entonces, tenemos pensamientos, tenemos palabras, esto da para hablar un montón de cómo generamos la realidad a través de la palabra, a través de la emoción, de este paquete energético que somos, ¿sí? Cuyo vértice superior de este iceberg no es el cuerpo físico, pero debajo subyace una red de energía tremenda cuyas raíces están en la familia, están en el clan, son muy antiguas, y ahí hay que empezar a limpiar, a modificar, a desprogramar amorosamente. Esto es clave, amorosamente. Si esto no lo puedo hacer con amor, con cariño, con entendimiento, estoy siendo dominado por el campo de ideas, estoy siendo dominado por la mente que va a querer poner un juicio siempre. Y donde estoy juzgando, me estoy encadenando a ese pasado. Entonces, es empezar a observar con amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho cariño, esa historia. Si quiero, y esto está muy bueno, voy anotando, voy escribiendo, voy haciendo un autoanálisis, voy vaciando todo ese contenido de pasado en un cuaderno para empezar a verlo con claridad y entender que eso es lo que a mí me forjó, me formó, y que eso puede ser sanado, puede ser limpiado, puede ser desprogramado, para que yo pueda generar una nueva realidad, un nuevo futuro para mí, para mi familia, para mis hijos, para las generaciones venideras. Tengo que empezar a desprogramarme, tengo que empezar a entender que esa era solo una mirada y que fue muy válida en ese entonces para esa familia que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Pero hoy entiendo que hay más posibilidades. Si no puedo ver las infinitas, si no puedo ver las cientos de posibilidades, al menos ver más de dos. ¿Sí? Entonces, los invito a que cada cual se tome su tiempo, se tome su espacio interno de recordar, de observarse, de anotar, insisto, dónde me crié, qué hacía los domingos, salíamos, no salíamos, íbamos al cine, íbamos al teatro, íbamos a pescar, íbamos al campo, no íbamos a ningún lado. Me compraban ropa todos los meses, no me compraban ropa nunca, usaba la ropa de mis hermanos más grandes, la ropa que venía de quién sabe qué pariente, qué amigo, o podía ir y elegir mi ropa, tenía cosas nuevas, tenía cosas usadas. Mi casa tenía un depósito donde se guardaban todos los, como decimos por aquí, todos los cachivaches, todas las porquerías que ya no se usaban, pero que un día iban a servir. O en mi casa se rompía algo, se lo sacaba afuera y se lo tiraba. ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, eso aún está en un lugar energético, de espacio-tiempo, en otra dimensión, sigue existiendo. Y desde ahí hay hilos que van condicionando. Hay como un titiritero que está dirigiendo los hilos de nuestra vida. Y ese libreto, ¿sí?, de esta obra de teatro se puede desprogramar, se puede limpiar, y eso lo vamos a hacer a través de esta maravillosa filosofía de vida que se llama Ho'oponopono. Es limpiar, desprogramar, liberar. Bueno, gente linda, espero no haber hecho muy largo y extenso el video, no sea muy cansador. Es mucha la información, vamos a seguir con esto, pero al menos quería compartirles un ratito de reflexión. Piensen, sientan, recuerden, escriban, seguiremos con más videos, pero empiecen a ver cuál es esa matriz, cuál es ese condicionamiento donde están atrapados, donde están limitados, ¿sí? Después vamos ya a ir a la limpieza, a las técnicas de limpieza que son súper sencillas, súper fáciles y que se pueden realizar durante todo el día. Bueno, gente, namaste, namaskar, abrazoles. Gracias por ser parte de este camino, gracias por ser mis espejos, gracias por acompañarme a ver esta maravillosa experiencia de la vida. Nos vemos. Chao.